bajar antes de olvidarlo, ahí sí. Ya, para quienes se están integrando recién en este minuto, estamos revisando el Padlet, ahí les acabo de poner el link de nuestro Padlet, y revisando el trabajo de la semana pasada para que puedan ver los comentarios, por si tienen alguna duda. Y en general los estaba felicitando porque estaban bastante bien sus trabajos, en general bien calculado el tiempo, las semanas de trabajo, sabían cuál era la unidad. Obviamente faltó el tema de las actividades que vamos a seguir potenciando, pero fue por un tema de tiempo, lo tengo súper claro, que fue cortita esa parte. Pero hoy vamos a seguir potenciando esa parte de la planificación. Si alguien igual quiere escribir otro comentario, si tiene una duda, lo puede decir ahora, lo puede escribir ahí, etcétera, como ustedes prefieran. Y recuerden una observación para todos, que en general la redacción de las actividades siempre es en tercera persona. O sea, lo que hacen los estudiantes. Observan, construyen una tabla comparativa, analizan distintos tipos de texto. ¿Se entiende? Siempre la redacción en tercera persona. Pero aparte de ese detalle, todo súper, súper bien. ¿Dudas, consultas de los comentarios? Ya, súper. ¿Está Lilian acá? No, no la veo conectada. Ya, pero en general el comentario para todos, porque recuerden que historia hasta segundo medio en el plan son 4 horas, pero en educación ciudadana pasa tercero y cuarto medio con solo 2 horas, ya, para que también lo tengan presente en el cálculo cuando hagan para calcular las unidades. Qué poco, 2 horas a la semana, nada, nada de nada. Por eso cuando ustedes ya egresen y trabajen en el ministerio, tienen que obviamente modificar todas estas políticas. Hay que hacer un ajuste importante en los programas. Después, cuando se habla de que tenemos una educación integral, ¿cómo vamos a tener una educación integral si se le da, no sé, 2 horas a la semana educación ciudadana, educación física, 2 horas? ¿Quién puede tener una buena calidad de vida haciendo 2 horas de actividad física en la semana? Bien. Ustedes son los encargados, futuros encargados de hacer todas esas mejoras. Buenas tardes, Max, bienvenido. Ya no tenemos a nadie más en la sala de espera. Vamos a empezar nuestra clase de hoy porque vamos a hablar de la coherencia de la planificación. Ustedes me dicen si se ve, por favor. Sí, profe, se ve. Ya, muchas gracias. Ya. Hay algunos aspectos en la planificación que tenemos que ir mejorando independiente del modelo que vamos a trabajar, porque muchas veces no vemos tanta coherencia en algunas planificaciones. Quizás uno lo tiene súper claro lo que va a hacer. Claro, si uno lo está haciendo como que tiene en su cabeza esta planificación, pero si una tercera persona lo lee, esto quizás no queda tan claro. Entonces, obviamente, tiene que haber una coherencia entre las actividades y la evaluación, y a su vez, estas tienen que ser coherentes con el objetivo que seleccionamos y con los indicadores. Si es que estamos colocando los indicadores en la planificación, bueno, y aunque no los coloquemos, ¿cierto? Igual tienen que ser coherentes. Entonces la idea es que ahora revisemos ejemplos reales de estudiantes, de profesores. Esto no lo hice yo y obviamente no es con el fin de destruirlo, al contrario, porque hay aspectos súper buenos y otros que se pueden potenciar mucho más. Ya. Por ejemplo, este trabajo, que fue del año pasado, si no me equivoco, es de un séptimo básico. Entonces los chicos acá seleccionaron un objetivo, ¿ya? Objetivo de la unidad, y lo colocan acá. Entonces ellos dicen que el objetivo va a ser comprender la diversidad
de la sociedad medieval a partir de la identificación de elementos culturales, el cristianismo, el islam y sus avances como sociedades, motivando el respeto por culturas diferentes. Está súper bien, perfecto el objetivo. Entonces nosotros tenemos que llegar a comprender estas diferencias. Ellos en contenidos conceptuales dicen que van a trabajar la sociedad medieval, el cristianismo y el islam. Súper bien, claro, ¿cierto? Ese es el contenido. Pero mira lo que pasa acá en los contenidos procedimentales. Identifica elementos de la sociedad. Está bien que los identifique, pero ese contenido procedimental por sí solo me lleva a lograr el objetivo de aprendizaje que va a ser comprender si solo los identifican. ¿Qué creen ustedes? ¿Se logrará? ¿Faltará? ¿Sobrará? A ver, Gonzalo, ¿por qué dices que no, por ejemplo? ¿Qué le Creo falta? debería quizás comparar las distintas visiones del Islam, quizás el cristianismo, Súper podría ser un bien. elemento. Sí, porque además si vamos a las taxonomías y buscamos ciertos los verbos en comprender, vamos de hecho a encontrar de eso dentro de esa lista de comprender el comparar. Cuando yo comparo, cuando yo relaciono efectivamente, estoy realizando internamente una comprensión. Entonces a lo mejor aquí está bien identifica, pero me queda cortito. Tendría necesariamente que agregar más elementos, como dices tú, compara las distintas sociedades, los distintos elementos, etcétera. ¿Qué más podrían hacer, Gonzalo? Analizar la cultura latina, por ejemplo, o griega en el cristianismo y la cultura árabe en el Islam, cómo se relacionan, por ejemplo. Ah, Un análisis súper sería bien. eso, ¿no? Relacionar, ¿cierto? En las distintas y estamos apuntando con el verbo. Entonces acá está muy bien, pero se queda cortito. Y actitudinales, este grupo propone el respeto por otras culturas diferentes. Súper bien. Veamos las actividades ahora. Se parece a las que ustedes redactaron. Dividir en grupos de 5 estudiantes a los cuales se les entregará distintos tipos de fragmentos de fuentes. Está súper bien la actividad, solo que hay que mejorar la redacción. En grupos de 5 estudiantes analizan distintos fragmentos de fuentes. ¿Quiénes están haciendo la acción? Los estudiantes, ¿cierto? Siempre en tercera persona. No se les entregará, porque se está entendiendo que ustedes son los que están entregando, si ellos van a analizar la información, no importa si se le entrega, si reciben. Eso, esas como palabras de más, ustedes las van eliminando de la planificación. Ya después, ¿qué hacen con estas fuentes? Vamos a la actividad concreta. En los que tendrán que reconocer, ya ahí reconocen derechamente en redacción, reconocen el aporte de dicho elemento, descrito en la fuente para la sociedad medieval. Lo descubierto será discutido a nivel de curso. Está bien la actividad, pero miren cómo la proponen ellos, que solo reconoce y lo hacen muy bien cuando ellos lo ligan con el identifica. Pero llegamos al comprender. ¿Qué cambios propondrían ustedes? Quizás establecer comparaciones podría servir, ¿o no? Claro, o Entre podrían una a lo mejor visión. reconocer en una primera parte, pero tienen que hacer algo más que solo reconocer, porque si solo reconocen, no van a llegar a comprender la diversidad. Tienen que ya, reconocieron estos elementos de aquí, estos elementos de acá, esto ya, desde las distintas fuentes. ¿Y qué hacen con esa información? Como dice Gonzalo, podrían compararlas, ¿qué más podrían hacer? Bueno, igual depende de las fuentes, creo yo. Por ejemplo, si las fuentes son el Corán o la Biblia, ahí podríamos ver elementos del latín, por ejemplo, el idioma árabe, cómo influyen en ese sentido, ¿no? Súper. Relacionar la visión de estos pueblos, por ejemplo, en el mundo árabe previo a la Islam y cómo esos elementos eh,
premusulmanes se llegan a la religión islámica, ¿no? Como el Perfecto. nomadismo, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Se dan cuenta que la actividad es buena, pero les faltan elementos? Entonces, esos son como los detalles y los cuidados que tienen que ir teniendo ustedes. Veamos la segunda actividad. Mediante fuente, los estudiantes deberán estudiar las relaciones e influencias que hubieron entre las culturas cristianas y musulmanas. Anotar brevemente en una cartulina las conexiones que hubieron entre estas culturas. Ya, veamos. Acá, bueno, empezando por la redacción, ¿cierto? Pero y acá el verbo, por ejemplo, los estudiantes deberán estudiar las relaciones. ¿Será directamente relacionar las influencias o relacionar las influencias en este caso para la redacción? Ahí quedaría mucho mejor, relacionan las influencias que hubieron entre las culturas, ¿cierto? De distintas fuentes, como proponen. Después, anotan brevemente en una cartulina las conexiones que hubieron entre estas culturas. Aquí ya la actividad en general está más fortalecida y apunta, ¿cierto?, más al objetivo que es comprender. Veamos en la última parte. ¿Qué pasa con la evaluación? Dice, presentaciones grupales de cada elemento visto en la unidad. Por ejemplo, a un grupo se le puede tocar presentar sobre el cristianismo. Yo lo encuentro fantástico, muy buena idea de la evaluación, no dice eso sí, si es formativa, sumativa, dice que hay que colocarlo. Va a ser formativa a través de una rúbrica, por ejemplo, la presentación grupal, pero el principal detalle, que eso lo podemos colocar y ya, no está en que no puso que era formativa y con quién lo iba a evaluar, sino que donde acá en las actividades dice que hacen presentaciones grupales. ¿Lo identifican? La presentación de las cartulinas. Podría ser, ¿cierto? Si uno dice allá, a lo mejor esto lo presentaron y les tocó, aunque no está tan claro, pero uno podría decir, ya, supongamos que donde estudiaron las fuentes y de las culturas entre cristiana y musulmán, esa es la actividad. No está tan clara, pero ya a lo mejor esa es. Podría ser. Y después está ensayo en duplas sobre las relaciones e influencias. ¿Dónde hicieron eso? ¿Lo logran ver? ¿Dónde está? En el segundo párrafo de actividades, ¿no? Se supone estudiar las relaciones de influencia que hubieron entre cultura cristiana y musulmana. Pero dice que anotaron brevemente, no que algo tan extenso como un ensayo. Tampoco especifica que en dupla. Podría ser, pero no está bien muy clara esa relación. Entonces, acá la principal debilidad, como ustedes pueden ver, está en la evaluación. Porque la evaluación no es algo que pasa aparte, que están súper bien las actividades que los chicos proponen acá, que presentaciones grupales, un ensayo, pero ¿cuándo hicieron eso en las actividades? La evaluación es algo que pasa en la clase como parte de una actividad. O por último, si es una tarea, que se explique que va a ser una tarea. ¿Se entiende? Eso tiene que quedar súper claro. Si yo hago una actividad, por ejemplo, si, como decía, no me acuerdo quién dijo ahora, que decía que el ensayo era la segunda actividad, entonces que digan, estudia las relaciones y en pareja realizan un ensayo, ¿cierto?, sobre determinado tema.
y queda en la actividad. Entonces la evaluación, yo creo que las presentaciones va a ser formativa y a lo mejor va a ser una evaluación sumativa con una escala de apreciación, el ensayo. Pues yo voy a la actividad y veo el ensayo, está ahí, pero no así como que apareció de la nada una actividad extra. Se entiende que es la coherencia que tiene que haber entre todo, y obviamente si hago presentaciones, hago un ensayo, yo voy a estar abordando el objetivo, que es comprender la diversidad, ¿cierto? Que se habían planteado. Ahí veamos otro ejemplo ahora. ¿Se va entendiendo cómo tenemos que ir trabajando esta coherencia? Si no me avisan, vamos haciendo todas las pausas que se necesiten. Profe, entonces la evaluación tiene que ir en conjunto con la actividad, o sea, como de la mano. Por supuesto, ¿no? Si la Pero, evaluación no es algo que pasa aparte. claro, pero por ejemplo, cuando en la media, por ejemplo, tenemos que hacer pruebas, una prueba sobre materia, eso no tiene que ver con esto, ¿cierto? Es como Sí, la pues evaluación obvio. también. Ah, ya, Ajá, yo creo que ya estoy más claro. sí, sí. O guías, tareas, que se entiende que la evaluación no es algo que va a ser solamente la nota que yo voy a recoger al final, sino que va a ser, es un proceso, y es un proceso de qué, de estas actividades que yo estoy realizando. Entonces no pueden aparecer evaluaciones de la nada. Obviamente se entiende que de repente hay pruebas globales, ¿cierto? Que que la clase completa es una prueba global. Profe, lo otro, aquí se debe como especificar si es que vamos a realizar una rúbrica o que la existencia de una rúbrica o... Sí, sí. Ya, Tienen perfecto. que pedirla. Si va a ser una evaluación formativa, por ejemplo, y se va a evaluar con una rúbrica. Lo Ah, tienen ya. que dejar declarado. Va a ser una evaluación sumativa con una escala de apreciación, o va a ser una evaluación sumativa, una prueba de unidad. Ya, ya, profe, gracias. Tienen que ahí decir con qué herramienta y qué tipo de evaluación va a ser. Veamos otro ejemplo. Un octavo básico, también una planificación real. Acá es lo A14, caracterizar la ilustración como corriente de pensamiento basado en la razón, considerando sus principales ideas, tales como, etcétera, etcétera, el ordenamiento, la igualdad, libertad, etcétera. Acá está con los indicadores. Entonces hay 3 indicadores para este objetivo. Definen los principales postulados de la ilustración. Ejemplifican las críticas de los pensadores ilustrados al absolutismo, ya seleccionando fuentes pertinentes, etc. Y el indicador 3 describen vínculos entre la ilustración, el desarrollo científico y la paulatina secularización de la vida política, social, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, acá los profesores crearon una actividad para cada uno de los indicadores, que está muy bien. Se ve que la A es la A, la B es la B, la C es la C. Ya, vamos viendo. Los estudiantes analizan, en redacción no está mal, por si acaso, está súper bien, pero si quieren como ahorrar tiempo, para que después, porque esto cada vez que van a escribir los estudiantes, son segundos más que van a ir ustedes trabajando de más. Así que basta con solo analiza. Esta es una recomendación, pero es un tema menor. Igual está bien, los estudiantes analizan. Ya. Los estudiantes analizan fuentes primarias de origen ilustrado. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, independencia, etc., cuyos postulados deben relacionarse con elementos de la institucionalidad política republicana de nuestra actualidad. Esta actividad que está planteada aquí, analizan fuentes primarias, ¿logra cumplir con el indicador que define los principales postulados de la ilustración? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí, no? ¿Le harían algún cambio? ¿Lo dejarían tal cual? ¿Qué creen? ¿Se logra o no se logra el indicador? ¿Arreglarían algo?
Ahí Gonzalo, coméntanos. Sí, yo creo que sí se cumple, porque bueno, hay una continuidad, o sea, la política actual, ¿no? La república actual, y lo dicen las dos, en el indicador y en la actividad lo menciona, y quizás podría decir que el análisis debe basarse en los postulados, como más específico, debería hacerlo, pero Claro, igual lo menciona. sí, hay un poquito más, cuyos postulados deben relacionarse con elementos, quizás que hacer como una lluvia de ideas, escribir las principales ideas, como Claro, algo más que solo analizan, ¿cierto? A lo mejor ahí le podrían potenciar un poquito más la actividad, porque lo analizan, pero ¿cómo lo analizan? Pues lo leyeron y después, ¿qué hicieron con eso? Francisca, ¿qué cambio le harías? ¿Se escucha, profe? Sí, Ah, sí, es que leyéndolo bien detenidamente, le cambiaría en la parte de indicadores, en vez de los postulados, quizás pondría ideas, ya, a ver cómo. porque igual Dilo. definen las principales ideas de la ilustración, porque igual se entiende que las actividades van a hacer un análisis y quizá de fuentes primarias y quizás no salgan como los postulados como tal, sino que quizás tendrán que interpretarlos o inferir esa información. Me parece, y ahí, por ejemplo, podrían escribir las principales ideas, como dices tú, o resumir el texto, decir de qué se trata el texto, etcétera. Súper, súper. Pero ahí está, igual se llega a entender, ¿cierto? El indicador, la actividad. Así que bien. Veamos el B. Ejemplifican las críticas de los pensadores ilustrados al absolutismo. Seleccionan tus fuentes pertinentes, etcétera. ¿Qué hace acá? Juego de roles. Los estudiantes tendrán que personificar, bueno, derechamente personifican a los personajes del periodo de la ilustración como expresando sus ideas y críticas frente al sistema absolutista. Quizá a lo mejor solo como habla el indicador referente a las fuentes, potenciar que de tales y tales fuentes, como hay un poquito más específico. Pero, por ejemplo, yo encuentro genial la actividad de los juegos de roles y logran ejemplificar, que no es un tema menor el ejemplificar. No sé qué les parece a ustedes la actividad. A mí fue la que más me gustó. Está buenísimo, dice la Francisca. Y es cierto, aparte que es difícil ejemplificar, o como uno da ejemplos, entonces esto del juego de roles fue un súper buen aporte del grupo. Ya. Último indicador. Describen vínculos entre la ilustración, el desarrollo científico, la paulatina secularización, etcétera. Ya. Acá construyen una línea de tiempo en la pizarra, donde ponen en orden distintos hechos, descubrimientos científicos, los hechos, personajes, etcétera. De esta forma todos participarán en ella. Ya. ¿Qué detalles tiene esta actividad respecto al indicador? ¿Qué observaciones le harían? Vamos, vamos. Ideas, ideas. ¿Se escucha, profe? Sí, Es que quizás en la actividad les faltaría como profundizar un poquito más, porque pareciera ser algo más expositivo que de descripción. ¿cierto? Porque la actividad está buena, yo lo encuentro súper Sí, entretenido hacer una línea de tiempo en la pizarra y que vayan participando, pero con eso, con ubicar en la línea de tiempo solamente, que es como se plantea esta actividad, están describiendo los vínculos. no, pues como que les falta un poco más.
Exactamente, ahí a lo mejor en la misma línea podrían ir realizando otra, por ejemplo, ya, bueno, obvio, lo primero la fecha, por cierto, qué fechas se relacionan con qué hechos con qué, lo podrían agregar lugar, etcétera. Pero de verdad que se entienda el vínculo, porque acá solamente está la línea de tiempo, ya no sé, hicieron cierto tal descubrimiento científico en esta fecha, en esta fecha, en esta fecha, y cuál es el vínculo que hacen. Solamente están ubicando, ¿cierto?, en la línea de tiempo, como dice Francisca. Entonces, le falta un poquito la actividad. ¿Cómo podríamos mejorarla? ¿Cómo logramos que describan vínculos? Quizás el profesor podría poner en los hechos y los estudiantes podrían relacionarlo en la línea del tiempo con la ilustración, Ya, para que súper. no pierdan mucho tiempo buscando, digo yo. Sí, me parece. Muy bien, muy buen aporte. Se entiende cómo tiene que haber una coherencia entre todo. Y eso que aquí no están las evaluaciones, pero ya vimos ese ejemplo. Todo tiene que ser coherente. No es que después las actividades que sean malas actividades. Es que no necesariamente van a apuntar a los objetivos. Entonces, si nos desviamos de las actividades y hacemos otras cosas, no vamos a estar apuntando, ¿cierto?, al objetivo que queremos lograr. Entonces, ese es como el cuidado que tenemos que ir teniendo en el papel, ¿cierto? Porque yo sé que ustedes van a hacer súper buenas actividades cuando sean profes. Ya. Bueno, acá se los dejo este glosario, en general se los dejo ahí de aporte. Están las definiciones, porque siempre tenemos como esta complejidad de, ya, si nuestro currículum es por competencia, ¿cierto? ¿Por qué desarrollamos habilidades? Entonces, ¿cuál es esa diferencia entre habilidades, competencias? Ahí por si les ayuda, les sirve de aporte. Más chiquitito. Ya, actividades. Todos juntos vamos a realizar estas actividades. Vamos a hacerlo para poder escribir. Ya. Nosotros vamos a tener la complejidad, en algunos colegios, no es complejidad, pero el desafío quizás, de realizar nuestros propios objetivos de clase. No quiere decir que vamos a modificar los objetivos del programa, eso nunca. Pero en algunos colegios piden como desglosar este objetivo que nosotros tenemos, en qué voy a ir trabajando en cada clase. Y en otros colegios no, les piden así como escribir y de ser textual el mismo objetivo del programa. Entonces les van a tocar como esas dos realidades. Entonces si algún día ven algún objetivo que no lo encuentran en el programa, es quizás porque el profesor construye sus propios objetivos de la clase, pero que siempre van a estar apuntando al objetivo del programa. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos de objetivos reales que plantearon en alguna ocasión distintas personas. Así, tal cual. Entonces nosotros vamos a ir mejorando estos objetivos. El primero de ellos dice intentar comprender el concepto de transportador. ¿Qué piensan de ese objetivo? ¿Está bien? ¿Lo dejamos tal cual? ¿Lo mejoramos? El intentar, yo creo que habría que cambiarlo. Ya, bien, pero ya al intentar, chao, ¿cierto? No, por favor, jamás, nunca, en ninguna asignatura, nunca intentar, ya, prohibido. Ya, y aunque fuera, ya le sacamos el intentar, y nos quedara solamente comprender el concepto de transportador. Yo creo que habría que desglosarlo un poco más. O sea, como que no me dice mucho, o sea, no sé lo que es un transportador, así que no sé qué más podría decir. Es el semicírculo con el que se hacen ángulos. Esta Ya. reglita así, como semicírculo, Ujú. la mitad de un círculo. De hecho, bueno, hay transportadores completos también de 360.
Miren, pongámoslo en términos de historia, si yo les pusiera como objetivo comprender el concepto de Revolución Francesa. Habría que agregar el contexto, ¿no? O sea, en parte. O sea, bueno, en el caso transportador creo yo que lo que pasa es que debería comprenderse el concepto en base a su funcionalidad o en la práctica, ¿no? Muy Quizás no bien, debería ser comprenderlo Gonzalo. así, ¿no? Excelente. O sea, ¿de qué me sirve saber? Oye, este es el transportador y sirve para hacer o medir ángulos. ¿Ya? ¿Y qué hacemos con eso? ¿De qué me sirve saber lo que es el transportador? ¿Qué hago con esa información? ¿Qué hago si yo sé, mira, la Revolución Francesa es cierto, esto que pasó y nos hizo un cambio en la edad y ya, pero solo estoy definiendo un concepto, lo que es. Quizás el concepto debería ser lo último que aprendan ya, como tenerlo en cuenta. Porque Exactamente, siento lo que que los tienen que conceptos hacer con históricos, con este caso, con el objeto es lo importante. ¿Qué deberían hacer? Construir ángulos, por ejemplo, en medir el caso de la ángulos, revolución, debería ser con el presente, creo yo. Debería relacionarse, ¿no? Para que tenga sentido. correcto. Ya, entonces vamos a arreglarlo inmediatamente. No necesitamos saber lo que es un transportador, da exactamente igual. De hecho, lo importante es que midan ángulos, creen ángulos en este caso. Entonces, por ejemplo, sería medir y dibujar ángulos con el transportador. Ya, y ese va a ser un objetivo de la clase. Bien. Y voy a aprender a dibujar y a medir ángulos en una clase. ¿Ya? Pero no comprender el concepto porque yo me lo puedo aprender y a lo mejor nunca lo voy a aprender a usar. Si lo importante es usar este aparatito. Ya, vamos a otro. Lograr que el estudiante conozca la matriz de dispersión. Quizás lo de estudiante está de más, porque es evidente que el estudiante es el que debe conocer eso, pues, como Excelente. redundante. Ya, súper bien. Y lo dejamos así como conocer la matriz de dispersión. Yo no sé qué es una matriz de dispersión, pero quizás sería como aplicar, quizás. Muy bien, Francisca, por ahí va. De hecho, si saben lo que es una matriz de dispersión, porque lo han visto muchas veces, es el ¿En gráfico de serio? puntitos, sí. Ah, Es ya. un gráfico de puntitos y tiene los dos ejes y que obviamente un puntito dice una medida y el otro puntito dice otra. Y no sé, por ejemplo, ubican aquí en este cuadrante a todos los estudiantes con su puntaje CU y acá con las notas de la universidad. Es un gráfico y pues ubican así puros puntitos, 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 puntitos. Ese es un gráfico de matriz de dispersión. Y se llama matriz de dispersión porque me ayuda a ver qué tan cerca, ¿cierto?, están en este caso de los estudiantes unos de otros o qué tan alejados están sus notas y puntajes. Ya. Entonces, ahora que ven, ya todos recordaron lo que era la matriz de dispersión. ¿Será un objetivo conocer la matriz de dispersión? Quizás podría ser como descifrar o, no sé, leer el gráfico. Excelente, muy bien. Hay un mejor verbo, eso sí, que es interpretar en matemáticas. Interpretar la matriz de dispersión. Súper bien. Porque en realidad conocerla, si todos la conocemos, no necesito crear una clase para conocerlo, si lo sé lo que es. Lo que es importante es que analicen, interpreten, etcétera, ¿cierto? La información de la matriz de dispersión. Tercero, analizar la importancia del perímetro.
Analizar la importancia del perímetro. ¿Qué creen acá? Quizá importancia está de más, encuentro yo. Sé que es una aplicación. Bueno, igual analizar también quizá estaría de más. Yo diría que más aplicar. Diría como medir el perímetro de algo. Ay, muy bien, excelente. O sea, finalmente no me importa saber si es muy importante o no el perímetro. Yo quiero calcular el perímetro o medir perímetro en distintas figuras geométricas. Súper bien. Y además eso lo hago en una clase. Ya, acá, sin comentarios, captar la idea del voleibol. Está raro ese. Ya, ¿cómo lo arreglamos? Sacando el captar la idea. Ya, de partida, ¿cierto? Ya, captar la idea. Adiós, Sí. nunca captar. Prohibido. Palabra prohibida. ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, debería jugar voleibol, yo creo, más que nada. Excelente, Respetando jugar, las reglas, me imagino. practicar, ¿cierto? A lo más conocer las reglas, pero siempre igual uno conoce las reglas practicando, ¿no? Como de manera aislada, o debería ser así, pues, ¿no? Sentarlos en una clase, explicarles toda la clase de las reglas. Así que, muy bien, Bueno, jugar, en mi colegio hicieron algo así, de hecho. Un trabajo sobre algo así. Por dos. pobrecito, bueno, yo también tengo alguna experiencia así de mis años, así que sí, lo entiendo. Ya, jugar voleibol respetando las reglas, ya, algo así, y lo hago en una clase. Si no importa que capten la idea del voleibol o las reglas y todo, si lo que tienen que hacer es jugar, pues practicar, imagínense esas pocas horas de educación física, más encima de hacerlas teóricas, tienen que tratar de ser lo más práctico posible. Ya, quinto, repasar lo estudiado sobre la célula. Y ojo aquí que yo entiendo lo que trataron de hacer, porque muchas veces uno hace repasos, y son repasos, pero no hay que poner eso en las clases, ya nunca un objetivo va a ser repasar. Así que ya, eso olvídenlo, jamás. Saquen el repasar, arreglemos este objetivo. ¿Cómo lo mejoramos? Siendo que todos estamos conscientes de que sí, se hacen repasos, pero no se tienen que declarar como repasos propiamente tal. Ya, vamos, vamos, ideas. Este es más complejo, yo lo sé. Identificar, ¿o no? Sí, podría ser. ¿Identifican qué cosa? ¿La célula? ¿Los elementos? Alguien estaba ahí también hablando en el chat, no alcancé a ver quién. ¿Cómo podemos arreglar este objetivo? Supongamos que a nosotros efectivamente nos toca hacer una clase que es de refuerzo. O sea, antes de la famosa prueba global. Y es una clase de repaso. Pero ¿cómo llevamos ese repaso a un objetivo y que apunta a los otros objetivos? Bueno, sé que ya fue tratado, se podía relacionar lo que se pasó en la clase anterior con otras clases. Por ejemplo, no sé, retroalimentar lo que es la célula, su organismo, sus organelos, perdón, y los procesos que hay en medio de la célula, cómo influyen en ellos. Súper, súper bien, me encantó.
Lo único que le vamos a cambiar el primer verbo de retroalimentar, porque los estudiantes no están retroalimentando, aunque nosotros lo estamos retroalimentando, pero ellos, ¿qué están haciendo? ¿Qué proceso cognitivo están haciendo? Podrían estar analizando, por ejemplo, evaluando. ¿Cómo? Una síntesis. Ay, qué lindo ya. Sintetizar. Y todo lo que dijo Gonzalo. ¿Qué era, Gonzalo? Era sintetizar lo visto en clases anteriores Ya. en base a los organelos y los procesos de la célula en sí. O sea, y su función en medio de los procesos de la célula. O sea, como la reproducción del ARN, por ejemplo, el ADN. No, ni me diga, es como chino mandarín para mí. Sintetizar los procesos de las células con En función de los organelos, en función, sí, ya. de la estructura celular y su organelo, podría ser. De la estructura, ¿cómo era? Celular y sus organelos. Ya, así. ¿Quedó bien? Sí, está bien. Mejor, ¿cierto? Porque se entiende que vamos a tener repaso, pero el objetivo no puede ser repasar, tiene que ser la habilidad que yo quiero que desarrollen en los estudiantes, sintetizar, relacionar, evaluar, y ahí tomo lo visto en las clases anteriores y lo integro. Y por último, sin comentario tampoco, atender a las explicaciones del profesor, un objetivo de una clase. Atender a las explicaciones del profesor. Le cambiaría todo. Primero- Estoy totalmente de acuerdo contigo, Francisca. Es que no puede Porque ser un objetivo de una clase ir a escuchar al profesor. claro, no tiene sentido, no tiene coherencia nada. Debería especificar si se va a pasar un contenido, si se va a hacer una actividad o algo así. Correcto, o sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Aparte que dijimos Ujú. que un objetivo está compuesto del, cierto, de la habilidad, que va a partir con un verbo, bueno, parte con un verbo, pero atender no a una habilidad. El contenido, ¿qué contenido? Si acá no hay nada, o sea, ni siquiera podemos arreglar esto, es definitivamente nefasto. Ya está bien que desarrollemos actitudes en la clase y podría ser un contenido actitudinal, pero ni aún así, porque finalmente atender las explicaciones del profesor, si no es que yo quiero que atienda las explicaciones del profesor, quiero que escuche, que sea respetuoso, que levante la mano, etcétera, etcétera. Así que no, terrible, terrible ese no, ni siquiera lo vamos a mirar. Nunca, nunca algo así como objetivo. Siempre habilidad, contenido y además lo podemos potenciar con la actitud. Y esto yo sé que ustedes lo hicieron muy, muy bien, lo felicito también ahí en su trabajo, en sus planificaciones que están en el Padlet, que es clasificar si son contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales. Entonces, primero, resuelven problemas que involucran las 4 operaciones con números decimales. ¿Qué tipo de contenido es? Procedimental. Muy bien, totalmente, ¿cierto? Un proceso cognitivo, resolver problemas. De hecho, para cualquier asignatura, resolver problemas procedimental. Entregan trabajos en el tiempo estipulado. Actitudinal. Totalmente. No me gusta mucho la redacción personalmente, pero es actitudinal. Separan palabras en sílabas. Primero básico, ¿cierto? Cuando están así, quizá. Procedimental. ¿Qué están haciendo? Procedimental. Procedimental. Es algo muy básico, ustedes dirán, pero es como lógico, claro, pero no es primero básico, ¿cierto? Así que están haciendo un procedimiento, están descubriendo esta separación de las palabras en sílabas.
Estructura del texto informativo. Estructura solamente. El texto informativo, ¿cierto? Tiene estas partes. Título, cuerpo, Conceptual. conceptual. No hace ningún proceso cognitivo. Bien. Mantiene limpio el laboratorio. ¿Qué cosa? Ahí alguien dijo. Actitudinal. Muy bien. Qué importante, ¿cierto? En los laboratorios mantener el orden y la limpieza. Comprende la importancia de un buen aprendizaje. Actitudinal. Sí. También le mejoraría la redacción, pero actitudinal. Consecuencias de la Revolución Francesa. Conceptual. Muy bien. ¿Por qué no es procedimental? Porque los niños no aplican ningún procedimiento. O sea, las Exactamente, no consecuencias. están viendo cómo influyeron estas consecuencias, ¿cierto? Analizando, nada, las podrían recitar y en realidad no comprenderlas. Así que es concepto. Muy bien. Hábitos de vida saludable. Actitudinal. Debe Ahí ser hay conceptual, ¿o no? dos cosas. Quizás para el resto de las asignaturas, obviamente va a ser un contenido actitudinal, pero para ciencias y educación física, que lo tienen como parte de sus contenidos, va a ser conceptual. Diseñar un plan de vida saludable. Procedimental. Muy bien. Procedimental, exactamente, porque para diseñar un plan van a tener que integrar distintos elementos, van a hacer un proceso cognitivo. Y comparar el concepto de democracia en el tiempo. Procedimental. Muy bien, excelente. Oye, súper avanzados ustedes, muy bien. Ningún conflicto con separar los contenidos. Ya. Ahora entonces vamos a hacer un trabajo práctico muy parecido al que ya hicimos la clase pasada, pero vamos a empezar a integrar ya todos los elementos de la unidad 4. Vamos a trabajar solamente con la unidad 4. La misma matriz. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ya, bueno, les voy a leer esto primero. Vamos a seleccionar una asignatura y un curso lógico en el que están trabajando. Vamos a revisar la programación, vamos a ir al currículum nacional, ¿cierto? Las horas que se le asignan a cada unidad. Vamos a seleccionar la unidad 4, hacer el cálculo, cuántas semanas, ¿cierto? Hay que destinarle a la unidad 4. Vamos a copiar y pegar todos los objetivos de la unidad 4, todos. Y ahí vamos a empezar a hacer esta clasificación del contenido conceptual, procedimental. Bueno, acá van a revisarlo, solamente los indicadores. Solamente para que les echen una mirada del tipo de actividades que van a tener que crear y ver la coherencia. Cree las actividades para cada OA. Recuerde que esta descripción es breve porque estamos trabajando una planificación de unidad, no detallada, no clase a clase. Entonces yo coloco las actividades más relevantes. Sin embargo, como ya vimos, tiene que ser coherente con el OA y la evaluación. Por ejemplo, que aquí tenemos de educación física. Si practican deportes individuales, después yo no puedo poner una evaluación calificada a trabajo en equipo. Sí, estaba diciendo que hacían practicar deportes individuales. O actividades como, no sé, leen texto, completan guía de aprendizaje en pareja, revisan las respuestas en conjunto, hago todas las actividades y después pongo que es una evaluación formativa, una elaboración de una maqueta y jamás puse hicieron una maqueta en las actividades. Eso ya, ahí vimos varios ejemplos. Finalmente, determinamos el tipo de evaluación, que ya lo dijimos, si va a ser formativa, si va a ser sumativa, con qué elemento voy a recoger rúbrica, escalas, pruebas.
y subimos el documento al Padlet. Entonces, todo el tiempo que nos queda, vamos a dedicarnos a hacer este trabajo para que ahora avancemos más, pero con la unidad 4. En el aula virtual, si van al aula, está el formato mismo de la semana pasada. Anotan sus nombres, el curso, ya la unidad está, cuántas semanas le vamos a destinar a esta unidad y empezamos a copiar el OA. Copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Todos los que estén, sean, no puse un número determinado de filas porque yo sé que los programas ahí tienen distinta cantidad de objetivos. Solo los copian todos y vamos ya pensando en estas actividades. ¿Dudas, consultas? ¿Comentarios? Solo yo tengo una consulta si van a seguir trabajando con los mismos grupos de la semana pasada y mismo curso. ¿O alguien quiere hacer otro curso? ¿Otro grupo? ¿No? ¿Mismo grupo entonces? Digan algo, sí, ¿no? ¿Mismo grupo? ¿Mismo grupo, mismo curso? Sí, Ya, bien. Ya, supo ahí hay dos que dicen, vea Belén y Gonzalo, y el resto, una manito, un dedito, hagan algo para saber si están de acuerdo o no. Ya, Javier ahí, manito, súper. Ya, espero que los demás estén de acuerdo. Ya, Francisca también levantó. No sé cuál es mi grupo. Ya, ahí vamos a ver, Ignacio. Ya. Primero tenemos a Belén, a Javiera y Nicolás creo que no está hoy. Ya, está el archivo en el aula para que lo recuerden y vayan a descargarlo inmediatamente. Después en el grupo 2 esté Fabián, Francisca y Gabriel. Oh, no está Francisca. No está Fabián. Pero, No, profe, podría ser con Gonzalo y Francisca. Es que Gonzalo es la pareja de práctica de Fabián y ocupamos el 5.º año. ¿ya? Porque ellos están viendo quinto, ¿sí? ¿Puede ser? Súper, súper bien. Entonces con Ya. Gonzalo y ¿Y Francisca puede ser? ya. Con Gonzalo y con Francisca, perfecto. Gracias, profe. Entonces después teníamos a Matías, Pablo, Sofía, parece que no hay nadie tampoco de este grupo. No veo a nadie. Entonces después tenemos a Manuel, tampoco está Manuel, Max, Ivo, tampoco está Ivo, Diego Nicolás, ahí también tenemos un grupo solito. Parece que vamos a hacer menos grupos, definitivamente. Y Profe, disculpe, tenemos, ¿sí, Max? puedo ser, bueno, en el grupo, no sé si hay, hay alguien en mi grupo, pero me gustaría ser con Ignacio, que creo que no estaba, compañero. Ya, me parece. Entonces, Max, Ignacio, Estoy de acuerdo. ya, perfecto. Y teníamos el grupo que era tercero medio, que parece que tampoco, que Francisco no está, David y Lilia no. Ya, entonces acepte las invitaciones y tengo que mandar a Gonzalo y a Francisca al grupo 2. Ya. Y Paula, me queda Paula. Paula, no tienes grupo, ¿cierto? creo que no, profe. Ya. Paula, ¿qué curso estás haciendo la práctica? Es con un tercero y cuarto medio. Chuta, justo de ese grupo no hay nadie, que Francisco. No, pero Francisco, igual David y puede ser con Lilian. cualquiera. Porque igual como que no estamos viendo, es un programa beta en realidad, así que me da Ya. igual. Segundo medio, ¿te parece mejor con Max ¿Sí? y con Sí, Ignacio? sí, Ya, y tú sí, les por mí está bien. comentas que no tenías grupo, ¿ya? Segundo Ok, medio gracias, profe. entonces. Ya, ahí nos Ya. vemos. Invitación enviada. Ya chicos, stop.
por tiempo, obvio, para respetar sus tiempos y terminar la clase a la hora que corresponde, no pasarnos, pero guarden el archivo porque continuamos con él el viernes, ¿ya? Ni me digan que no alcanzaron, sí lo sé. Pero guarden el archivo para el viernes, empezamos la clase y nos vamos inmediatamente a los grupos, ¿ya? Ignacio, súper, avanzaron harto entonces. Ya, entonces, para que finalicemos la clase, ya, guardaron los cambios, guarden el archivo, lo guardan ustedes para que sigamos el viernes, ¿ya? Brevemente, en una palabra o frase, ¿con qué se quedan entonces de la clase de hoy? ¿Con qué se quedan de esta clase? Ya saben que lo pueden decir o lo pueden escribir. Max dice que planificar es latero, pero es necesario y primordial, sí, pues exactamente, es que si no se lleva como al papel, a la idea de organizar, no hay otra manera, hay que hacerlo. La formulación de objetivos, muy bien, la coherencia, sí, Francisca, sí o sí, porque de repente no nos damos cuenta que pueden ser súper buenas actividades, pero no necesariamente apuntan al objetivo. Sentido de la planificación. Súper. ¿Y el resto? Ignacio, Paula. Belén, no, Belén, ya, pues Belén ya puso, no ha dicho nada. Javiera. Ignacio dice, organizar la clase en torno a un objetivo. Sí, no es un tema menor hacer objetivos buenos para la clase, si nos toca hacer objetivos a nosotros. Que efectivamente sean parte de este objetivo general y tengan coherencia, tengan sentido. Evaluar en razón a la actividad y los objetivos. Súper bien, siempre la coherencia. Eso, chicos, felicitaciones por el trabajo de hoy. Eran poquitos pero buenos. Avanzaron mucho, mucho. Así que los felicito ahí por la participación y el análisis que hicieron de estas actividades que teníamos preparadas. Ya, les mando un abrazo gigante. Recuerden que el link del viernes ya está en el aula, ¿ya? Gracias, profe, que esté bien. Igual a ustedes, Gracias, que estén profe. súper Que bien. esté bien. Muchas gracias. Chao. Gracias, profe, chao. Gracias a ustedes, un abrazo.